En su programa Retornando a la Palabra de Iglesia de Cristo Nuevo Pacto. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole que los planes de Dios se cumplan en su vida. La verdad es que Dios sí tiene un propósito muy específico con cada uno y Dios lo va a desarrollar, Dios lo va a cumplir. Por eso es que hay cosas que uno no comprende, pero Dios las toma, Dios las usa para que su propósito se vaya desarrollando en nuestras vidas. Aquellas cosas que para uno no tienen sentido, pero esas cosas Dios las utiliza para ir formando en cada uno de nosotros el carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Así de que es una bendición maravillosa estar con cada uno de ustedes. Gracias a todos por su fiel sintonía, los que desde ahorita se conectan, como también los que lo harán después, como a toda la teleaudiencia, ¿verdad? Gracias a Dios por cada uno de ustedes que ahí están pendientes, esperando recibir de Dios una palabra alusiva a la necesidad. Esperamos en el Señor bendecirle mucho. En esta ocasión vamos a compartir un momento acerca de los colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Hay colaboradores funcionando directamente en la edificación del cuerpo místico de Cristo, como también hay colaboradores a nivel de miembros de ese cuerpo. Y todos tenemos que desarrollar la función para la cual Dios nos ha llamado. Si la función es como miembro del cuerpo místico, pues somos llamados a desarrollarla. Por ejemplo, la función de los dedos de la mano, ¿verdad? La función del dedito más gordito, conocido comúnmente como el dedo pulgar, ¿verdad? Porque a veces en vez del metro se pone el dedito y lo más seguro es que funciona, por eso le pusieron también así, pulgar. Entonces, pero cada uno de los dedos de nuestra mano, miembros de nuestro cuerpo, están allí para desarrollar una función. De igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, todos los miembros estamos ubicados de manera estratégica de parte de Dios. Nadie está en ese lugar por casualidad. Todos hemos sido ubicados en el cuerpo místico para llevar a cabo una función y que los demás miembros sean beneficiados. Oigan, los demás miembros sean beneficiados, es decir, el cuerpo místico del Señor, todo tiene que ser beneficiado. Una pregunta que hizo el apóstol San Pablo a los Corintios: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación. Luego digo, hágase todo para edificación. Pero la pregunta es buenísima. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? ¿Qué hay en esas reuniones donde usted se reúne? Debe de haber todo lo que haya, debe ser para edificación del cuerpo místico de Cristo. Ahora, si uno se reúne solamente para hablar cosas que van a deshonrar el nombre de Dios, si uno se reúne para hablar cosas que van en daño del hermanito ausente, desde ahí usted respóndase la pregunta:
¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Entonces desde ahí usted puede responder la pregunta. Entonces uno podría decir, si uno es sincero, diría, bueno, pues hay crítica, hay murmuración, hay deshonra al nombre del Señor, deshonra para la misión donde estamos. O sea, si uno es sincero, debería responder de manera correcta. Pero lo bueno es corregirnos y tratar de que cuando estamos reunidos con los hermanos haya palabras de edificación, haya consuelo, haya edificación, haya exhortación. Hermano amado, si usted se da cuenta, si en una reunión de esas informales un hermano comienza a hablar en mal del pastor, del ministro, del hermanito de por allá, usted trate de dar la palabra de parte de Dios, porque con hablar a espaldas de la persona que nos ha hecho daño no ganamos mucho. Ahora, ganamos cuando hacemos lo que la palabra del Señor nos recomienda. Si tu hermano peca contra ti, quien sea, si tu hermano peca contra ti, ve. El llamado de Dios es que nos levantemos y que nos acerquemos a ese hermano que nos ha dañado y que platiquemos al respecto y que terminemos perdonándonos. Pero una persona que ha sido agraviada por determinado hermano hace sus grupitos por allá, está con sus amigos y comienza ahí a salir a luz que el líder X me hizo esto, que el hermano allá, la hermana. No estamos hablando con la persona indicada. Entonces, a la luz de la Escritura, la recomendación es diferente. Dice que si tu hermano peca contra ti, hay que levantarnos, hay que ir a hablar con ese hermano, hay que ir a hablar con esa hermana. A veces nos dañamos y no nos damos cuenta que hicimos un daño. Pero el que fue dañado, él sí maneja con claridad el problema. El que fue dañado, él sí maneja con exactitud la dificultad que se dio. Él sí lo maneja. Entonces el agraviado es el indicado en levantarse, buscar a esa persona que le dañó y hacerle ver el daño que nos hizo. Aquí es sin orgullo, aquí es con humildad, aquí es con el buen deseo de honrar las instrucciones divinas. Si lo hacemos así, no vamos a hacer aquellas grandes patasteras que se arman en los conglomerados cristianos. ¿Por qué se arman esos grandes enredijos? ¿Por qué un problemita pequeño se hizo grande? Y al final ya no está como se inició. Está todo distorsionado. ¿Pero por qué? Porque no se ha usado el procedimiento correcto, el procedimiento que Dios quiere que utilicemos. Colaboradores de Dios, como miembros del cuerpo místico y como ministros de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Leemos la palabra de Dios, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído,
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es bien interesante manejarlo, porque en este capítulo es donde se menciona lo que somos, el verso 9, porque nosotros somos colaborador de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hay dos nombres aquí dados a la iglesia: labranza de Dios y edificio de Dios. Esos dos nombres son atribuidos a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, del cual le vengo hablando. Estos dos nombres son atribuidos ahí, porque el apóstol está usando términos entendibles para que la iglesia comprenda lo que somos los ministros, lo que es la iglesia en sí. Se habla de yo planté, Apolo regó, entonces ya desde ahí se está hablando de labranza de Dios. Habla también yo puse el fundamento, otro edifica encima. Está hablando que la iglesia es edificio de Dios. Entonces, dependiendo de lo que el apóstol cómo está enfocando a la iglesia, así le llama. Entonces, pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Si hablamos de la iglesia del Señor, del cuerpo místico de Cristo, si hablamos de labranza de Dios, edificio de Dios, estamos hablando de lo mismo. Pero lógicamente, cada enfoque tiene sus proyecciones. Si lo vemos como edificio, por ejemplo, y vemos la iglesia del Señor, no estamos hablando de edificios, de estructuras físicas, no. Estamos hablando de la esencia en sí. Aquel conjunto de personas, mujeres, hombres, jóvenes, niños, adolescentes. Estamos hablando de ese conjunto de personas que conforman lo que comúnmente se le llama la iglesia del Señor, el cuerpo místico de Cristo. De ese grupo de personas estamos hablando. Entonces, cuando lo vemos como labranza, nos tenemos que imaginar la tierra que está cultivada y que todo lo que necesita la tierra para que haga que lo que se sembró dé su fruto adecuado en el tiempo, en el tiempo. Porque lo que se siembra en la tierra, ya el que siembra una semilla de cualquier índole, él sabe en qué tiempo esa semilla va a nacer, el tiempo que va a ocupar esa semillita para crecer, y a la vez en qué tiempo esta semilla estará dando fruto. Estará dando fruto. El que siembra la semilla pues tiene que saber. Ahora bien, tiene que saber también los tipos de suelo, tipos de tierra, la semilla adecuada para determinado terreno. El sembrador pues maneja bien esos detalles.
Entonces, cuando se ve la iglesia como labranza, entonces se están mirando a los ministros como los que plantan, los que riegan. Así, de esa manera es el enfoque. Un edificio, por ejemplo, la estabilidad de un edificio tiene que ver con su estructura. Tiene que ver con su estructura. Si vamos a pensar en un edificio de varios niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, si pensamos en un edificio de muchos niveles, entonces lógicamente su cimentación tiene que estudiarse de tal manera que este fundamento pueda sostener de principio a fin. Es más, tiene que ser un fundamento antisísmico, porque ahora, mire, tiembla en todos lados. Tiembla en nuestra querida patria. Sabíamos en un tiempo que allá en San Salvador a cada rato temblaba, y países en sí, ¿verdad?, vulnerables a este tipo de sucesos. Pero, ¿qué pensábamos de Honduras? Que aquí no se daban esas cosas, pero ya ahora creo que ya cambió nuestro pensamiento. Ahora tiembla en todos lados. Entonces, me imagino yo que los diseñadores de edificio, las personas que se prepararon al respecto, ahora tienen que considerar que su construcción, que el edificio que van a hacer, debe de llevar ese componente antisísmico contra ese tipo de movimientos. Entonces hablar del edificio de Dios, de la iglesia de Dios como edificio de Dios, entonces tenemos que pensar en este tipo de términos. Por eso el apóstol se llama: yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire, términos alusivos a la construcción y fundamentales. Porque la cimentación pudo haber quedado de maravilla. La cimentación pudo haber llenado todos los requisitos. Como dijo Pablo, yo puse el fundamento. ¡Qué bien! Necesitamos una buena cimentación. Entonces, si se consideró y se puso esa buena cimentación, entonces vamos bien en esa primera etapa. Pero sobre ese fundamento vienen los edificadores. Entonces también se requiere de ellos. No vayan a parecer a un edificio de la naturaleza que le menciono, poniéndole heno, hojarasca, madera, cuando lo que debería de llevar, mire, ahí menciona 3 tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas, materiales alusivos. Si vemos la iglesia del Señor como edificio de Dios. Pero cada uno de estos enfoques que le da el apóstol a la iglesia nos sirve mucho, nos sirve en gran manera. Por ejemplo, si vemos a la iglesia como labranza de Dios, entonces hablaríamos de sembradores, hablaríamos de los ministros como sembradores de Dios. El que siembra, el que riega, funciones muy diferentes.
Una función es el que va sembrando, otra función el que va regando. La función del que poda, la función del que poda, que aquello que se sembró con el componente del riego, ahí va aquella plantita, comienza a dar fruto, y de repente el encargado de ella está mirando algo extraño en la plantita, dice, esta plantita necesita podarse. Entonces, para que usted como hijo de Dios entienda lo que significa la poda, pues hay que verlo en el punto de vista de la labranza, hay que verlo en la agricultura, y vamos a entender que la poda nunca ha sido una cosa fácil, nunca ha sido algo sencillo. Cuando se habla de podar, estamos hablando de quitar excesos, quitar aquellas cosas que no ayudan para el propósito con el que fuimos llamados. Hay que volar eso. De repente a ese arbolito tan bonito se le mezcló aquello que le llaman matapalo. Y que ya por último el matapalo es el que va tomando la delantera, ya casi no se ve el árbol que se sembró, sino que lo que se está sembrando, lo que está mirando es el matapalo. Entonces el encargado de la labranza, llámese los ministros, pero los que están trabajando al respecto, están mirando que aquel bejuco como que se está apoderando del palito, entonces viene, lo quita, pero a veces eso duele. No es parte del árbol, nunca lo ha sido, pero pareciera, porque está así entrelazado, pareciera que fuera parte del árbol. No, pero como el arbolito, llámese cristiano, ya se acostumbró a estar así con el matapalo. Entonces cuando le están desarraigando el matapalo, cuando están cortándolo, el verdadero árbol, llámese cristiano, siente ese proceso de desarraigar. Entonces es fuerte, pues. Pero toda esa terminología que usa el apóstol es para que lo comprendamos y lo entendamos mejor. En este momento vamos a apartar un momentito para una pausa musical. Mire, ahí usted tiene oportunidad de levantarse, hacer alguna diligencia y luego retornamos, ¿verdad?, para continuar con este tema. Dejamos un momento la alabanza. Quien me cuida a mí no es el FBI, que me cuida a mí no es el CIA, que me cuida a mí no es el gobierno, el que me cuida a mí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me protege donde quiera que yo voy. Yo literalmente monto aviones todos los fines de semana y lo primero que hago cuando me monto en un avión es ponerme el cinturón abajo de mi cabeza. Señor, 23 años volando y hasta aquí todos los vuelos han llegado a su destino final. Gracias a Dios porque tú me has cuidado, me has guardado. Pero si a ti te place llevarme al cielo vía aérea, aquí estoy, yo estoy listo. Es más, estamos más cerquita. El viaje no es tan largo. Pero le doy gracias a Dios porque Él ha cuidado de mí. Y por eso es que este canto tiene tanto significado para mí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.
Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Levanta tu mano y cántalo conmigo. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Cántalo conmigo, iglesia. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él nunca nos deja solo, nunca nos desampara. Él estará con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, con la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Gloria a Dios. Muy bien, estamos compartiendo bajo el tema con los colaboradores de Dios. A veces, como colaboradores de Dios, nos vamos al extremo a hacer más de lo que deberíamos de hacer.
Es decir, nos volvemos más celosos que Dios, nos volvemos más delicados que Dios. La administración la hacemos bastante parecida a la que hicieron aquellos hombres que fueron contratados para trabajar en la viña. Esa es la parábola de la viña, ¿verdad? Que cuando el dueño de la viña consideró que ya había producción, que ya había fruto, él mandó los primeros servidores a recoger su fruto. Pero los administradores estaban cuidando tanto que le negaron el fruto al dueño. Entonces, a veces los colaboradores de Dios nos enseñoreamos de lo que realmente no es de nosotros. Fíjense que es bien fácil uno como ministro meter sentimientos en el trabajo, en la obra de Dios. Es bien fácil meter los sentimientos. Si Dios da, por ejemplo, palabra, Dios pone palabra en sus labios para determinada persona, entonces uno no solamente lleva el mensaje de Dios a la persona, sino que uno quiere que esa persona ahí mismito se levante y que dé fruto a la luz de la palabra que Dios nos dio para ella. Pero al ver cómo nuestro Dios actúa, las cosas son diferentes. Dios da la palabra y Dios espera que aquella persona voluntariamente reaccione. Dios espera que aquella persona tome sus decisiones respectivas. Pero Dios no nos está presionando. Cada uno tiene que tomar decisiones conforme al llamado que tienen de Dios. Cada uno debe tomar decisiones. Nuestro deber es transmitir el mensaje. Pero a veces uno mete sentimiento porque como aquella persona se volvió indiferente al mensaje que llevamos de parte de Dios, a veces el colaborador tiende a molestarse con esa persona y nosotros no tenemos nada por qué molestarnos con la gente. Es que su actitud es una ofensa directamente a Dios. Directamente a Dios. Y nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Eso es lo que nosotros somos, colaboradores de Dios. Pero a veces nos ponemos ni siquiera en la posición de Dios, porque Dios sigue viendo con ojos de misericordia a la gente. Dios sigue esperándolos que tomen su decisión. Pero a veces nosotros los colaboradores nos molestamos porque llevamos la palabra y no vimos fruto. No vimos que esta persona reaccionara positivamente. Entonces son los excesos ministeriales, que nos metemos más allá del campo que nos dieron a trabajar. Pero no se mete a dificultades como siervo del Señor que es. Nomás sea un portador de las buenas nuevas, entregue el mensaje tal y como es, entréguelo y lo demás ríndaselo a Dios. Pon en las manos del Señor a esta persona a quien le llegó ya el aviso, a quien le llegó ya la advertencia. Pónganlo en las manos de Dios. Y entonces Dios sabrá qué va a pasar con él, qué va a pasar con ella, Dios sabrá. Pero a veces uno como ministro se pone tan enfermito, tan raro, que si de repente esta gente quiere que se le vaya a comprar, ya no quiere ir uno.
porque está molesto, porque cuando llevó palabra de Dios no quisieron atender. Entonces, no es esa nuestra actitud. Si somos colaboradores de Dios, pues adoptemos como quiere el Señor que actuemos. Y de esa manera, pues vamos a seguir siendo buenos colaboradores de Dios. Porque el peligro es que seamos estorbo en vez de colaborar con el Señor, que aparezcamos siendo estorbos. Y entonces ya ahí sí la cosa se complica. Ahí se nos complica la situación. Pero si lo mantenemos como realmente Dios lo está pidiendo en su palabra, pues nos va a ir bien. Creo que los colaboradores de Dios tenemos sentimientos. Y esa es la razón por la cual uno muchas veces se molesta. A veces amamos bastante al Señor, decimos nosotros, lo amamos tanto que nos incomoda la indiferencia del hermano para con Dios. Bueno, en cierta medida está bien, pero si va a enfermar su corazón por la indiferencia del hermano para con Dios, ya andamos mal. Este asunto es bien delicado. Esto de ser colaboradores de Dios, esto es bien delicadísimo. Pero yo sé que con la ayuda de Dios podemos, miren. Como colaborador de Dios, usted no debe de ir cargado con aquel montón de cosas encima. Tal vez se ha fijado cómo algunas personas en algunos lugares se ponen sus cargas encima y ahí van, ¿verdad? Tal vez se ha fijado, van así, con aquella semejante carga. Probablemente un colaborador de Dios ande así, porque anda sobre él aquel montón de problemas de la iglesia. Mire, debemos de actuar sabiamente. En primer lugar, estamos mirando, la obra es exclusivamente de Dios. De Él es la obra. El Señor dijo que Él va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Bueno, trabajemos nosotros, instruyendo, enseñándole a la iglesia el camino por el cual deben de ir, pero lo demás está entre Dios y la persona. Ya nosotros hagamos nuestra parte, pero lo más esencial le corresponde a Dios con esa persona. Pero no nos sobrecarguemos nosotros. ¿Cuál es la recomendación de Dios? Echando sobre Él, dice, toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado. El Dios de la gloria tiene cuidado de sus colaboradores. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, si Dios tiene cuidado de nosotros, pues entonces vale la pena, Señor. Aquí está el problema del líder, el problema de la oveja. Señor, aquí está el problema del pastor, aquí está el problema del evangelista, de la misión. Señor, aquí está el problema de todo el rebaño. Y por este otro lado, hay el problema de las iglesias aquí. El Dios de la gloria, como dueño, como Señor, Él tiene cuidado de lo suyo, tanto del colaborador como de la viña en sí. Dios tiene cuidado. Entonces usted ya no puede llevar aquella semejante carga sobre sus hombros. Entonces esa carga, por favor, pongámosle en las manos de Dios.
tenemos que aprender a sobrellevar las dificultades en el rebaño. Actuar con mucha sabiduría. Ese es el punto, actuar con mucha sabiduría. Sobrellevar la carga ministerial. Si hay ministros bajo nuestro cuidado, sobrellevar las cargas de liderazgo de la iglesia en sí. Y yo creo que sumemos la propia, sumemos la de la familia, la inmediata, la esposa y los hijos, pero sumemos también la de los papás, los hermanos, etc. Entonces al final, al hacer números, nos saldría una grande carga. Nos saldría una gran carga. Entonces, con una carga así, yo creo que no llegaríamos muy lejos. Cuidémonos de que esa carga no nos angustie, no nos agobie. No es fácil, pero yo creo que sí podemos aprender con la ayuda de Dios. ¿Cuál es la recomendación para la gente que de repente está sufriendo problemas cerebrales? ¿Qué es lo que los especialistas les recomiendan? Los problemas, háganlos a un lado. Ellos lo dicen. ¿Y Dios qué nos dice a nosotros? Que pongamos sobre Él toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad. ¿Qué más nos dice Dios a nosotros? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire cómo habla el Dios de la gloria. Ese llamado puede ir a alguien, eso es para aquellas personas que todavía no le conocen, para usted también. Para los ministros que ya llevan aquella semejante carga, para aquel hermano que ya tiene a Cristo en su corazón y no ha aprendido a depositar sobre él su carga. Para usted también es el llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué nos ofrece el Señor? Descanso. Un descanso interior que se va a reflejar en nuestro cuerpo. Así es, porque la angustia viene de adentro y se manifiesta afuera. Pero si aprendemos a depositar todas nuestras congojas, todas nuestras cargas delante de Dios, nos va a ir bien. Y le aseguro que vamos a servir un poquito más al Señor. No se nos va a cortar el tiempo. Por eso, como ministros de Dios, tenemos que ser muy sabios. Yo sé de ministros de Dios que han cometido algunos errores en cuestiones alimenticios. Cometieron muchos errores y como resultado de esos errores que cometieron, su contextura física quedó bastante grandecita, pero sé de muchos de ellos que han entrado en procesos de dieta, que no es fácil meterse a procesos de dieta, pero sé de muchos de ellos que han entrado en procesos de dieta. Eso es buenísimo, muy importante. Otros están apartando un tiempito para quemar, derretir la grasa, ¿verdad? Un término práctico. Entonces están haciendo ejercicio para mejorar. Mire, todo eso es válido. Todo eso es necesario hacerlo.
Pero cuando uno sabe que algo va a perjudicarle, uno tiene que tomar medidas precisas al respecto. No tenemos que hundirnos en prácticas que nos van a dañar mucho la salud. Si usted ama a Dios, si usted ama el servicio en la obra de Dios, pues hay que demostrarlo cuidando nuestra parte corporal. Hay que demostrarlo manteniendo nuestra parte física bastante saludable. Hay que demostrarlo, porque haciendo eso vamos a seguir sirviendo a Dios y vamos a ir donde Dios nos necesite, porque nuestro cuerpo va a funcionar. Pero si no nos cuidamos, le aseguro que vamos a dejar de ser colaboradores de Dios. Aunque hayamos sido buenos colaboradores, pero si no nos cuidamos, rápido vamos a entregarle a Dios las funciones. Porque nuestro cuerpo ya no va a funcionar, va a morir. Que el hecho de que estemos sirviendo a Dios, el hecho de que estemos en el Señor, no significa de que estemos como estemos, que ya no va a haber muerte, no significa eso. Si queremos prolongar la vida, hay que, mire por ejemplo los hijos, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque habla de un mandamiento de los esenciales. ¿Y qué más habla? Habla de la prolongación de los días a los hijos. Entonces, en la medida que el hijo se someta a ese principio divino, estará prolongando su vida. Pero esa es una parte. Pero hay otras partecitas que hay que tomarlas muy en cuenta. Porque si tomamos esta y descuidamos otras, entonces la muerte nos va a venir no por esta. La muerte nos puede venir por las otras que no hemos tomado muy en cuenta. ¿Cuántos ministros del Señor han muerto por no haber tomado medidas preventivas, por no haber hecho lo que el Señor les mencionó? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos ministros de Dios han partido a la presencia de Dios? Pero mire, el apóstol San Pablo, ese hombre se daba el lujo de decir: me gustaría estar con mi Dios porque la estancia con Él es lo mejor, pero por causa de ustedes, les decía a la iglesia, prefiero quedarme para seguir edificando, seguir instruyendo. Se daba el lujo de hablar de esa manera el apóstol Pablo. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir mi ganancia. Mire cómo hablaba. Pero a veces nos llegan, nos improvisa la enfermedad, que es producto primeramente del pecado, segundo por los descuidos que uno mismo tiene. ¿Qué podemos decir? Nomás pedir misericordia delante de Dios. Colaboradores de Dios, que Dios me los bendiga de una manera muy especial. Tanto a los ministros de Dios como el liderazgo en sí, Dios me los bendiga. Pueblo de Dios en general, Dios me los bendiga. Que el Dios del cielo cumpla su Dios propósito con su vida.
y que Dios derrame mucha sabiduría sobre nosotros para que podamos cuidarnos, que nos podamos comportar como Dios quiere que nos comportemos, y de esa manera vamos a ser más eficientes en el trabajo, vamos a durar un poco más. Así es de que ha sido un gusto enorme haberle podido compartir la palabra del Señor. Le animo a que todos los días nos sintonice. Amable televidente, Dios me lo bendiga mucho. Diferentes comunidades donde este canal ha logrado entrar ya, y algunos otros lugares donde estará entrando. Dios me lo bendiga mucho. Cualquier momentito vamos a tener un espacio donde usted pueda comunicarse y que podamos interactuar. Cualquier momentito vamos a tener un espacio así, en este horario, en el horario también de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Tenemos un equipo de servidores de Dios predicando la palabra de Dios de 5 a 6 de la tarde. Cualquier momento habrá un espacio donde podamos interactuar. Noticias del Cielo es el programa de la tarde. Este programa de la mañana es Retornando a la Palabra. Pero también le tenemos un menú bastante exquisito el día sábado, que es un conversatorio de parejas, proyectado a la familia, tanta necesidad que hay allí, los sábados de 5 a 6 también, y los domingos de 4 a 5 p.m. es el noticiero infantil, Noticias del Cielo en la línea infantil. Así de que es un gusto tenerle dentro de nuestra teleaudiencia. Que Dios le bendiga de una manera muy especial, y será hasta en otro momento. Quien me cuida a mí no es el FBI, quien me cuida a mí no es el CIA, quien me cuida a mí no es el gobierno, el que me cuida a mí. Yo no sé cuántos entienden que cuando decimos que Dios es digno de alabanza, de lo que estamos hablando. ¿Cuántos entienden eso? En todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando hay